Muy bien, ya estamos transmitiendo por Facebook Live. Muchísimas gracias, hermanos queridos. El hermano Pedro Vélez, que venía entrando también. Qué gusto saludar nuevamente. Desde allá del Paraguay, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Un gusto saludar nuevamente, hermano Pedro Vera. A todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos que están aquí nuevamente, gracias por su presencia, por estar aquí y por apoyar esta plataforma para escuchar la palabra de Dios. Vamos a comenzar entonces, mis queridísimos hermanos, con una oración a nuestro Padre Celestial, por supuesto, durante el trayecto de esta transmisión y de este estudio que vamos a escuchar nuevamente por segundo día consecutivo en el año 2024, a nuestro querido hermano José Antonio Fariña, que también lo tuvimos el día de ayer, para que los que no estaban se vean informados. Bueno, y mientras tanto también permitimos la entrada a nuestro hermano Rogelio desde la República Argentina. Entonces, mis queridísimos hermanos, como les decía, vamos a tener una oración al Señor y quería pedir en esta ocasión a nuestro hermano Rigoberto, si es posible, mi querido hermano Rigoberto, que usted nos traiga en oración antes de comenzar con el estudio del día de hoy. ¿Es posible, hermanito Rigoberto? De todas maneras, hermano Hermes, Muy bien, hermano gracias querido. por la Adelante usted entonces, mi bendición de querido hermano. poder. Gracias, gracias. ¿No hay Oremos así. petición de oración? Me parece, no sé, por todos Bueno, los hermanos presentes aquí, por nuestra familia, por la familia de nuestro hermano Luz Dari. mm, Yo quería pedir especialmente por mi esposa que está aquejada de salud todavía con sus problemas de articulaciones y que necesitamos de unos medicamentos que lleguen pronto. ya. Eso, hermanito. Eso, La hermana Soledad su Lorca. esposa. ¿Cuánto? La hermana Soledad Lorca. Soledad Lorca. Sí, mi esposa. Lorca, ya. Oremos, hermano. Ahora, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Al declinar la tarde, mi Dios, apartamos estos minutos para abocarnos, mi Dios, a las cosas que son del reino. Queremos darle gracias en primer lugar, Padre Celestial, por la gran oportunidad que nos concede poder conectarnos. Oramos en esta hora, Padre de Dios, por el mensaje que viene de parte de nuestro hermano José Fariña. Sabemos que usted lo ha usado como su instrumento, Padre Dios, para alimentar nuestras almas. Queremos agradecerle por esta honra tan grande para nuestro hermano. Queremos pedirle que en su misericordia, Padre Dios, nos permita que podamos estar todos unánimes, unidos en un mismo pensamiento, sabiendo, mi Dios, qué es lo que a usted le agrada. Y queremos pedirle que nos ayude, Padre, para también tener un corazón noble para recibir la enseñanza que tanto bien nos hace. Queremos orar, Padre Dios, por todos nuestros hermanos que tienen la posibilidad de conectarse en este momento. Y por aquellos que no pudieron hacerlo o por algún inconveniente, tal vez en las comunicaciones, Padre Dios, que usted, su amor, le ayude para que puedan lograr vencer ese obstáculo y así puedan estar también unidos en esta plataforma. Queremos orar por los hermanos que se conectan al Facebook Live, Padre Dios, para que también a ellos les llegue el alimento espiritual que usted nos entrega. Queremos orar porque nuestro hermano que nos va a presentar el estudio de este día pueda recordar todo lo que ha estudiado para que con la claridad ya acostumbrada, mi Dios, podamos recibir su enseñanza. Queremos orar por los enfermos, mi Dios, a través del mundo, todos aquellos nuestros hermanos que estuvieron pasando necesidades, urgencias en lo físico, mi Dios, como es el caso de la esposa de nuestro hermano Hermes, que usted por misericordia y conforme a su voluntad, Padre Dios, pueda obrar en su favor, para que los tratamientos médicos o los medicamentos mismos, mi Dios, puedan ser los indicados para la recuperación de su salud. Queremos pedirle, Padre Dios, que en esta tarde se quede junto a nosotros y nos ayude, Padre, a entender para poder, tan pronto como así lo sea posible, poner en práctica estas enseñanzas que usted nos entrega. Hemos concluido un año, mi Dios, estamos iniciando un nuevo año y queremos hacerlo, mi Dios, con toda la mayor intensidad posible que podamos aportar nosotros, mi Dios, a la obra de su evangelio. Ayúdenos para ello, para poder ser fieles instrumentos en sus manos, que podamos llevar el mensaje a aquellos que no le conocen.
Padre Dios, le damos gracias por todo en esta hora y oramos siempre en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Rigoberto, por traernos la primera oración del día en esta plataforma. Y para recordarle a cada uno de ustedes, mis queridísimos hermanos, que estamos transmitiendo a través de Facebook Live, por la plataforma de Facebook Live, en el canal de nuestro hermano Néstor Sánchez, y también por YouTube, porque los estudios se suben a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Así que gracias por su presencia, mis queridos hermanos, y vamos entonces a darle paso a nuestro hermano José Antonio Fariñas, que ha tenido la deferencia y el gusto nuevamente de compartir con nosotros por segundo día consecutivo de este año 2024. Hermano querido, que Dios le bendiga. Adelante usted. Gracias, hermano Ernest. Gracias, hermano Néstor. Y todos los hermanos que están en esta plataforma, con la intención, que es la misma mía, de estudiar, leer, estudiar, saber más de Dios. Estoy contento, emocionado, estoy empezando el año muy bien. Ayer 1 de enero prediqué, hoy 2 de enero prediqué y voy a seguirlo haciendo mientras primeramente Dios me dé vida, salud, y le pido a mi Señor, a mi Padre Celestial, que me dé la oportunidad de estar en el camino de Él para hablar de Él. Hermanos, quiero presentar ahora otra lección sobre la providencia de Dios, otra lección sobre la providencia de Dios. El plan de salvación. El plan de salvación. El plan de salvación, hermanos, es otra forma demostrativa, otra manera de entender la providencia de Dios. Todo, hermano, nada en absoluto, nada de lo que pasó, o más bien todo lo que pasó en el transcurso de la palabra de Dios, desde la creación hasta la escritura de las cartas universales, la creación, el diluvio, los patriarcas, el éxodo de Egipto, la conquista de la tierra de Canaán, los jueces, el reino dividido, el reino unido, el reino dividido, el cautiverio, el retorno de Israel, los años de silencio, la vida de Cristo, la iglesia del Señor establecida, las cartas universales, todo, en absoluto, todo está bajo el control del Señor, bajo el control de Dios. Y todo esto demuestra la providencia de Dios. Desde la creación hasta el libro de Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos, es un solo, podemos decir así, un solo tema. Y el tema habla de lo que habla desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, habla de estas tres cosas. Habla de Dios, hombre, salvación. Repito, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, habla de estos tres puntos. Dios, hombre, salvación. El creador, el creado y el plan del creador, de Dios, para el hombre, para su creación, para quienes él ha tenido a bien nos ha permitido tener vida y vivir en este mundo, en este globo, en esta tierra, como ya sabemos. Entonces, todo lo que pasó, hermanos, es algo que es algo que se sincroniza, es algo que va anclado, va encadenado, va sincronizado, y lo que Dios se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo, repito, desde antes de la fundación del mundo, es salvar al hombre. Entonces, el tema de los 66 libros, el tema de los 27 libros, el tema de los 36 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, los 66 y hablan, hermanos, del plan de salvación para el hombre. Y esto, repito, está demostrado una vez más la providencia de Dios. Dios preparando un plan, Dios haciendo un plan de antemano, con anticipación. Dios, como buen padre,
ha proveído, proveyó y sigue proveyendo salvación a través del Salvador mediante el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Pueden creerlo, hermanos? ¿Pueden creerlo? Desde que antes que nosotros naciéramos, antes de que nuestros padres nacieran, antes que nuestros abuelos nacieran, antes que nuestros antepasados, Dios ya había hecho un programa, había hecho un plan de salvación para el hombre. Y esto, repito, demuestra la providencia de Dios. Dios no quiere que el hombre se pierda. El libro de Ezequiel capítulo 18 dice la Biblia: quiero yo la muerte del impío. No vivirá, dice la Biblia, si el impío se apartara de su mal camino. Por ello dice el versículo que la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, hermanos, el plan de salvación da confianza, porque deja entrever de que Dios ha preparado un plan para que el hombre sea salvo, para que el hombre venga a la salvación. Es en el sentido de la providencia de Dios vista desde el punto de vista material, se leería así, por ejemplo, de un gobernante. Hechos de los Apóstoles 24:1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con alguno de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, dice el verso 2. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por su prudencia, dice la versión Reina Valera, dice por tu prudencia, por su prudencia. La palabra original ahí en lugar de prudencia es providencia. Aquí tenemos un gobierno que está siendo alabado, ¿verdad? Tértulo da alabanza a Félix por el buen gobierno que está haciendo y usa la palabra providencia. Al juicio de este hombre, Félix era un buen gobernador. Dice: gozamos de paz y de tu providencia. Esta misma palabra les decía anteriormente, aparece en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee, y el original griego dice: si alguno no es proveedor, y es la idea de ser providente o actuar con providencia, sino el que no actúa con providencia para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora habla de un padre siendo o usando de la providencia. Y la idea de providencia es alguien que provee, alguien que protege. En este caso, aplicándolo a Dios, Dios, hermanos, nos ha protegido y ha proveído un Salvador. Y esto, repito, el plan de salvación demuestra o da una firme convicción sobre la providencia de Dios. Dios no nada más pensó en que el hombre fuera salvo, sino que ejecutó e hizo un plan, programó algo, sincronizó algo para que el hombre nos beneficiáramos, para que nosotros nos beneficiáramos del plan perfecto de Dios, que es salvar al hombre pecador. Entonces, hermanos, debemos de entender mejor Juan 3:16. Lo hemos usado, decimos que es el versículo de oro, y es verdad. Juan 3:16 es el versículo de oro, habla del gran amor de Dios. Pero también Juan 3:16 habla de otra cosa. Habla y dice el versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nótese lo que dice las palabras ahí, las frases. Dice: fue tanto el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito. Y esto de enviar al Hijo unigénito, al Señor, a Jesucristo, al morir en la cruz, esto no fue una cosa al azar, hermanos. Esto no fue una cosa que se le ocurrió, que al azar, que salió de la nada. No, no, no.
Esto es el puro plan de Dios. Es el afecto de Dios para el hombre. Es el afecto de Dios para el hombre e hizo de antemano un plan perfecto para que el hombre fuera salvo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Dios, el Todopoderoso, está proveyendo, protegiendo y proveyendo un Salvador para nosotros. Y esto lo hizo de manera programada, de manera sincronizada. Lo hizo, hermanos, que cada detalle se ancla uno a uno. Cada detalle se teje uno a uno. Como les decía, se puede ver el plan de Dios desde la creación. Podemos ver en el Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando la palabra de Dios dice así. Génesis 3:15, atrévase a leerlo conmigo, dice el 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que en el Génesis ya se estaba hablando de Cristo. Estamos hablando de que en el Génesis se está viendo al Redentor, la redención, el Redentor. Estamos hablando de la derrota de Satanás. Estamos hablando de la resurrección del Señor. Estamos hablando de la atadura, el Señor atando a Satanás para que ya no tenga el poder como lo tenía antes. ¿Sí? Entonces, de esto estamos hablando. Desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, entonces se habla del plan eterno de Dios, que es salvar al hombre, llevarlo al cielo. Es lo que Dios se ha propuesto, dice la Escritura. Vean conmigo, consideren el libro de Efesios, que habla también en el tiempo, gramaticalmente habla el versículo del tiempo pasado, del pasado. Vean cómo dice el versículo así, capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según dice la Biblia, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, antes de que naciéramos, antes de que este mundo fuera ordenado, antes de que este mundo funcionara como lo que hoy vemos que cómo funciona. Pues la noticia es que antes de la creación del mundo antes de hacer, me atrevería a decir, antes de hacer los minerales, los componentes de la tierra, Dios ya tenía un diseño, un plan para salvar al hombre. Y esto demuestra, lo repito, la providencia de Dios. Dios proveyendo salvación antes de la fundación del mundo. Nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Dónde mora Dios? Dios, antes de que hiciera lo que hoy conocemos como la tierra, antes que hicieran los mismos componentes y minerales, tenemos que Dios ya tenía un plan, un diseño, un plan de salvación para poder redimir al pecador. Entonces, esto muchos ven, por ejemplo, lo del Génesis, las primeras cosas que se dieron en el Génesis, lo que se conoce como el hombre generado o el hombre regenerado, ¿verdad? El hombre degenerado, el hombre generado, el hombre degenerado y luego el hombre regenerado es lo que podemos ver en el Génesis 2 y en el Génesis 3. Génesis 2 podemos ver al hombre perfecto, al hombre generado, y luego en el Génesis 3 vemos a la degeneración del hombre, y luego en el capítulo 3, verso 15, comenzamos a saborear un poquito sobre la regeneración del hombre. Génesis 3:15. Y todos estos sucesos, hermanos, no fue un asunto como el modernista, como el ateo, como el materialista lo quiere ver. ¿Saben cómo lo quiere ver? El hombre común lo quiere ver como algo que a Dios se le salió de las manos y que algo por emergente o por emergencia tuvo que diseñarse ahora este plan, y el plan de redención,
que Cristo viniera a morir por los pecadores. No, no, no. El plan de Dios, el perfecto plan de Dios para redimir al hombre, lo hizo, hermano, desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios hiciera los minerales, antes que hiciera o que Dios echara a andar en el orden de lo que hoy conocemos como el universo. Según versículo 4, Efesios 1:4, según nos escogió en él, el griego aquí en él es para él, es epi, en griego es epi, según nos escogió epi antes de la fundación del mundo, nos escogió para ser propiedad de él antes de la fundación del mundo, dice el verso 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, nótese la gramática aquí, nos escogió antes de la fundación del mundo, nótese ahora el futuro, para que fuésemos santos, dice el verso, santos y sin mancha delante de él, otra vez delante de él, para seguir siendo de él. Entonces, qué hermoso, hermanos, es esto. Tenemos la viva, en vivo y a todo color, tenemos aquí la providencia de Dios, ahora planeando o teniendo este plan perfecto para redimir al hombre. Dice el versículo 5, en amor, nótese, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este misterio, hermanos, este misterio que estaba, valga la redundancia, escondido. Este misterio que los antediluvianos no lo entendieron. Los patriarcas no lo visualizaron bien. Este misterio que los que salieron de Egipto, de los que salieron de Egipto, el éxodo de los israelitas, los que salieron de Egipto para la tierra de Canaán, estos detalles de la conquista y los jueces, el reino unido, el dividido, el cautiverio, el retorno, todo esto, hermanos, todo esto fue el plan de Dios para llevarnos hasta Jesucristo. Es el plan de Dios para llevarnos hasta Jesucristo. El escritor a los hebreos le llama a todo esto, le llama la sombra de lo real. La sombra, lo que se vivió desde todo el Antiguo Testamento, es la sombra de lo real. Y es lo que Dios preparó, como dice Efesios, de antemano, para que fuésemos redimidos, para que fuéramos santos sin mancha delante de él, en quien tenemos redención por su sangre de perdón de pecado. Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había, me encanta esta palabra, se había propuesto. ¿Qué se ha propuesto Dios? ¿Qué quiere Dios para con el hombre? Salvarle. Dios no quiere que el hombre perezca. Dios quiere salvarnos, salvarle, salvarnos. Se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, otra vez la palabra, predestinado. La idea de predestinados es la idea de que Dios de antemano está viendo a su pueblo, a los suyos, a los redimidos, a los que han perseverado hasta el fin, a los que se han, como dice Santiago 1:27, a los que han permanecido sin mancha y sin contaminación en este mundo, a los que han vivido, a los que han profesado piedad, a los que han vivido santa y piadosamente,
a los que han perseverado hasta el fin, a los que no se han contaminado, a los que han socorrido a aquellos de quienes en su momento nos han pedido apoyo, ayuda. ¿Qué más podemos decir? A los que han adorado en espíritu y en verdad. Estos ya habían sido, dice la escritura, predestinados. Y es que el tema de aquí de la predestinación es un tema bastante para muchos complejo. Yo pudiera definirlo así en poquitas palabras y decir que Dios ha predestinado a todos los hombres para que ellos sean salvos. Pero queda y resta de cada hombre si acepta esta salvación. ¿Quién es entonces al final el que saldrá premiado? El que saldrá premiado, el que saldrá en victoria. ¿Quién? Bueno, el que haya perseverado hasta el fin, que haya sido sano en la fe, que haya lavado sus ropas y las haya emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que formarán parte de este grupo de hijos suyos que irán al cielo. Estos son los predestinados. Pero el plan genérico de Dios es, como dice el libro de Ezequiel, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, como también lo dice el hermano Pedro en su carta, al decir que Dios quiere que los hombres se salven. Entonces, hermano, este es el plan de Dios, el plan de salvación, lo que Dios se ha propuesto. Y esto no fue al azar. Esto no fue al azar, no fue una cosa que se le salió a Dios de las manos y que por algo como emergente sale este plan y viene Cristo a morir por los pecadores. No, no, no. Es el puro plan de Dios y esto demuestra la providencia de Dios, el cuidado amoroso de Dios para con su creación. Y así es que se cita Juan 3:16 entonces, porque fue tanto el amor de Dios, fue porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero bueno, lastimosamente, no todos han aceptado esta dádiva. No todos han aceptado este regalo. No todos han querido ser parte de los redimidos, de los que habla Hebreos. Hebreos cuando dice estos son los inscritos, los primogénitos, los que han lavado sus ropas, como dice el libro de Apocalipsis. Y hay más pasajes que puede saborearse, hermanos, el plan de Dios para con el hombre. Vean otro versículo. Vean otro versículo que me encanta y es Primera de Pedro. Vayan conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro habla de estas verdades también que estamos estudiando. El plan de salvación habla de la providencia de Dios, ¿verdad? El plan de salvación, en el plan de salvación se puede ver claramente la providencia de Dios también. Disfruten conmigo Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Incorruptible. ¿Saben qué es la idea de incorruptible? Que no se corrompe. ¿Saben también cuál es la idea de incorruptible? Que nada de afuera lo corrompe. Originalmente trae la idea de nada externo lo corrompe. Incorruptible, que nada de lo exterior lo corrompe, lo echa a perder, no se corrompe. Incontaminada. La idea de incontaminada es no se contamina. Es decir, ahora es la incorruptible es que nada de afuera lo contamina y incontaminada es que nada de adentro también de igual forma lo contamina. Incorruptible que
que no se corrompe, nada de afuera lo corrompe. Incontaminada, que nada de adentro lo corrompe. Inmarcesible, dice la Biblia, que no se marchita. La idea de inmarcesible es siempre está fresca, siempre es bella. Y esta es la salvación. El plan de salvación siempre es fresco, es bello, es oportuno para el hombre. Pero esto, hermanos, esto demuestra, repito, que el cuidado de Dios para con el hombre, ¿verdad? Que Dios no, mi punto es que Dios no ha dejado desprotegido al hombre. No lo ha dejado, no, dice el libro, vayan conmigo al libro de Isaías, vayan conmigo al libro de Isaías que habla de estas verdades. De igual forma, dice la Biblia en Isaías capítulo 59, verso 1, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar al hombre. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar al hombre, ni se ha agravado su oído para oír. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar al hombre, no se ha agravado su oído, no se ha enfermado su oído para oír. Dios ahí está, tan campante y tan renovado, fuerte, bello, sublime, como el primer día, desde el primer día en que el hombre ha tenido conocimiento de él, ¿verdad? Desde el primer día que el hombre ha tenido conocimiento de él, desde el primer día que nos hablaron de él, desde chico, desde niño, desde adolescente, desde joven, Dios ahí está. Pero en realidad, ¿qué es lo que hace a veces? Lo que hace que el hombre no encuentre lo anhelado, lo que todo buen hombre debe anhelar. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, Dios quiere salvar al hombre, pero alguien dijo, Dios es un caballero. Dios es un caballero porque no entra como Satanás solía entrar en las vidas de las gentes. Dice el Apocalipsis, he aquí estoy a la puerta y llamo. Él llama primero. Él llama primero. Él toca la puerta. Y el hombre y la mujer que abre su corazón, que abre su vida, que abre su mente, que abre sus sentimientos a Dios, él puede entrar a él. Y no es como en el tiempo al menos del Señor Jesús, que el hombre era poseído, era encadenado, era encarcelado por Satanás a la fuerza, sin pedir permiso. Pero el plan de Dios, repito, el plan de Dios genuino es que el hombre se salve. Y lo que yo quiero dejar claro es que este plan es Dios ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo. Y esto demuestra al Dios proveedor y al Dios protector y al Dios salvador también, ¿verdad? Esto claramente la escritura lo dice. Gálatas, el hermano Pablo habla muy humildemente, habla también de cómo él reconoce que encontró la gracia de Dios. Y aquí hay algo importante que yo quiero que usted y yo lo tomemos en cuenta. Gálatas capítulo 1, versículo 11, Gálatas 1:11. Mas os ruego, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El verso 15 es el clave y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios ya había hecho un plan para el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo.
ya había hecho un plan hermoso para el apóstol Pablo. Él lo reconoce y dice que desde el vientre de su mamá, del vientre de su madre, dice la Biblia, el Señor lo había apartado. La idea de apartado es la misma idea de que el deseo de Dios es que el hombre se salve, ¿verdad? Y Pablo, un hijo de Dios, después un gran hombre, un gran predicador, no fue no fue en contra de la voluntad de Dios. Humildemente él reconoce y dice: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él perseguía la iglesia, pero él perseguía la iglesia, pero él también fue sencillo y humilde al reconocer esta verdad de que Dios tenía preparado ya de antemano un plan para él. Otro versículo que habla, hermanos, de lo que Dios quiere para el hombre es el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Segunda de Pedro 3:15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios quiere que el hombre se salve. Sí, es verdad. Es un plan que ya lo tenía hecho. Es un plan que ya lo tenía bien programado. Y todos los sucesos, como le dije antes al inicio, todos los sucesos desde la creación, diluvios, patriarcas, el éxodo, la peregrinación, la conquista, los jueces, el reino unido, el dividido, el cautiverio, el retorno, todo en absoluto, hermanos, nos iba a traer a lo que hoy conocemos como lo verdadero, como dice Hebreos, lo verdadero, que es el plan de Dios para salvar al hombre. También hay otra escritura en Primera Timoteo que habla del deseo de Dios para con el hombre, que demuestra su providencia. Les decía, es Primera Timoteo capítulo 2, Primera Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Notes el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, esto de salvación, del tema de salvación, el tema del plan de salvación, es un tema, hermanos, rico a lo largo y ancho de la Biblia. Es un tema hermoso a lo largo y ancho del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Fue sucesos que se vinieron dando para dar al final una mejor visión de lo que nosotros ahora podemos entender, tal y como lo dice Gálatas 4:4. Dice: cuando venga el cumplimiento del tiempo. Y el tiempo vino, hermanos. Ese tiempo programado de antemano, ese tiempo diseñado y programado, el tiempo de salvar al hombre, el tiempo de la redención del hombre, vino, pero este suceso ya había sido planeado en la mente de Dios. No, repito, no fue un asunto al azar, fue un asunto que Dios lo había preparado de antemano. Y esto demuestra la providencia de Dios. Dios proveyendo al hombre salvación. Dios proveyendo al hombre un lugar seguro. Dios proveyendo al hombre la relación, lo que Dios promete es la relación eterna de Dios con el hombre. Y de eso habla pues la Biblia, hermanos y hermanas. Habla de Dios, hombre, salvación. Dios, hombre, salvación. Dios, hombre, salvación. Y esta salvación es algo que Dios había, como ya hemos estudiado, que Dios ya había programado. Y todo lo que leemos a lo largo y ancho del Nuevo y el Antiguo Testamento son sucesos que vinieron encadenándose,
estos sucesos vinieron sincronizándose uno a uno para llevarnos hasta Cristo, para llevarnos hasta Cristo y sus promesas. Entonces, hermanos, debemos de estar confiados, debemos de estar confiados y animados para seguir adelante en el camino que un día nos hemos decidido, en el camino que hemos decidido andar, caminar. Porque, hermanos, vamos en buen camino y caminemos seguramente, caminemos confiado, perseveremos hasta el fin, como dice la Escritura, porque el galardón, como dice la palabra de Dios, nuestro galardón es grande. El galardón es grande. Este galardón preparado, este galardón de antemano preparado para el hombre, este premio, esta corona, como lo habla el hermano Pablo y otras escrituras, este premio y el premio más hermoso se puede traducir en que el hombre gozaremos de una relación permanente con el Señor, que ha sido el deseo de Dios, que su creación viva con él, como dice Juan, el capítulo 14, verso 1 hasta el verso 6, mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice la Biblia que estas moradas, como ya la leímos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, estas moradas que son inmarcesibles, incontaminadas, siempre bellas, estas moradas, este premio, todo este plan había sido diseñado por Dios. Qué bueno es Dios, qué inteligente es Dios, qué hermoso, qué bueno. Se ha comportado hasta hoy, hermanos, como este buen Padre, proveyéndonos de todo lo que necesitamos y aún de una salvación que es lo más sublime que el hombre encontrará si persevera hasta el fin. Muchas gracias, hermanos. Aprecio la invitación. Gracias por dejarme hablar de estas verdades y quiero ocupar solo unos segundos y decirles a nuestros amigos, quienes todavía no vienen a la obediencia del evangelio, que vengan a Cristo, que vengan o que empiecen a oír el evangelio, que crean, que se arrepientan, que confiesen el nombre del Señor Jesús y que pidan ser bautizados para el perdón de sus pecados. Este es el plan perfecto de Dios. Hagan una tras otra práctica, pero empiecen oyendo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice Romanos. También, aparte de oír, crean. Hay que creer. El que creyere y fuere bautizado, dice la Escritura, será salvo. Hay que arrepentirnos, hay que hacer cambios. Dice la Escritura. El apóstol Pedro dijo a los judíos: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Aparte, dice la Escritura, el hombre necesita confesar el nombre del Señor Jesús. Confesar a aquel quien un día hemos dado la espalda. Los pecados, la maldad ha hecho que nosotros hayamos dado la espalda en un momento de nuestra vida, pero es momento de reivindicarnos. Es momento de que usted, que no conoce el evangelio, dé una vuelta, de un giro, se arrepienta de 160 grados y venga el Señor en obediencia, pidiendo ser bautizado, como lo dice Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sí, pero sí aspirando, deseando y poder tener una limpia conciencia delante del Señor. Gracias por su atención. Animamos a los que no son cristianos para que obedezcan este plan perfecto de Dios, que demuestra la providencia de Dios, y a nosotros los cristianos a perseverar hasta el fin para hacer realidad, sea un éxito este plan de Dios, este hermoso plan de Dios que es salvarnos. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermanito, por habernos traído nuevamente el estudio del día de hoy, y tiene que ver con la salvación. Y esto es parte de la providencia divina del Señor, que nos enseña, que nos cuida, que nos protege
¿Para qué? Para que podamos también nosotros llegar a la salvación. Nosotros ya estamos en la salvación, tenemos que ayudar a otros, o sea, que también se salven y para que conozcan el plan de salvación que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado para todos aquellos que le aman y aman su venida. Vamos a tener una oración entonces ahora para poder entonces posteriormente continuar con el hermano Néstor, que nos va a traer las novedades de Facebook. Y quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano Sergio Herrera, qué gusto de saludarle, hermano Sergio. ¿Cómo está usted? Para ver si nos puede guiar en una oración, querido hermano, por favor. Claro que sí, hermanos. Muchas gracias, Vamos hermano. a, Adelante usted. vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a Dios en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santísimo nombre. Te damos gracias, bendito Padre, por darnos esta maravillosa oportunidad, Señor, de escuchar una vez más tu palabra, ese plan de salvación, Señor, que tu siervo, nuestro hermano Fariña, Señor, ha puesto delante de nosotros, Padre, en este día. Gracias, Padre, porque vemos, Señor, en ese plan de salvación, vemos tu amor, vemos tu misericordia, tu gracia, Señor, con cada uno de nosotros. Y solamente, Padre, nos resta agradecerte por ese amor inmerecido y pedirte, bendito Padre, que nunca se nos olvide lo que usted ha hecho por nosotros, Señor, que siempre recordemos en nuestras vidas, Padre, eh, todo aquello que usted hizo y sigue haciendo por nosotros, Señor, y que nos infunda ánimo, que nos infunda el querer seguir adelante siempre, Padre, y por aquello, Señor, que no le han obedecido todavía. Rogamos por ellos, Padre, para que esa palabra plantada en sus corazones pueda dar fruto, Padre. Gracias, Señor, por tu siervo, por este mensaje, por cada uno de mis hermanos que están en esta plataforma presentes y por aquellos que quizás quisieron estar pero no pudieron. Te pedimos y rogamos una bendición por ellos, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Te pedimos y rogamos esto en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, hermano. Muchísimas gracias por habernos traído esta oración. Agradecemos a nuestro hermano Sergio también. Y vamos a pasar entonces, queridos hermanos, con las novedades de Facebook. Hermano Néstor. Bueno, hermano hijo, ahí vamos. Tuvimos aquí a la hermana Julia Flores Navarro, Erinelsa Velázquez, Alicia Zamora, Pilar Puente, La Palabra de la Cruz, Marcelo Tolosa, Joel Lalana Velázquez, Areli Calzadilla Moreno, Richard Rosson, Álvaro Rodríguez, Arnulfo Cárdenas Tovar, César Morales, Isabel Ramos, Sergio Pino. Todos ellos estuvieron atentos a esta muy buena lección que nos ha traído nuevamente el hermano José Antonio Fariña. Voy a buscar los comentarios. Dice Verónica Julia Flores Navarro. Dice, buenas tardes, amados hermanos. Luego Erinelsa Velázquez dice, saludos hermanos en Cristo Jesús, bendiciones. Sergio Alejandro Pino dice, bendiciones mis hermanos. Alicia Zamora, gracias a Dios por permitir estos estudios y a los hermanos por entregar la palabra de nuestro buen Dios. Dios les bendiga siempre. Después viene Sergio Alejandro Pino González, dice que está por allá lejos en La Choza. ¿Ya? Joel Lalana Velázquez dice, buenas noches hermanos, bendiciones para todos. Gracias por el mensaje que nos instruye para su salvación. Gloria sea a Dios. Luego, Arelis Calzadilla Moreno dice saludos y bendiciones para todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Todo eso es lo que tenemos hoy día. También está la hermana Luna Yos, ¿ya? De la ciudad de Copiapó, aquí en Chile, como a 4 horas y media de aquí, de donde nosotros vivimos, ¿ya? Así que saludos para ella, para todos los hermanos y hermanas que están ahí
en Facebook, siguiendo esta transmisión cada día de lunes a viernes y también el día domingo. Eso, hermano Ernest. Muy bien, por hermano Néstor, papá. Voy a leer unos mensajes que tengo aquí en la plataforma en la que estamos. Y en el chat dice Marisa de Figueroa, la hermana Marisa de Figueroa, amén. Vanessa Marín dice, el Señor los bendiga grandemente, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Saludos y bendiciones. Gracias, hermano Fariñas, por el estudio. La hermana Vidalia dice, una feliz noche y mil bendiciones. Hasta mañana. Dios nos guarde. Así será, hermana, si Dios permite. Después la hermana Luz Dari dice, amén. Gracias, hermano José. Excelente mensaje. Gracias por la salvación que Dios nos, por su santo Hijo. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Ese es el mensaje de la hermana Luz Dari también. Bueno, dicho eso, también tenemos una sección de comentarios acerca de el tema que hemos escuchado el día de hoy, que me pareció muy interesante, porque evidentemente que forma parte de la providencia divina, el plan de salvación que ha presentado nuestro hermano y que nosotros, todos nosotros los que estamos aquí conectados, hemos accedido alguna vez. Por ese motivo, por esa razón, estamos nosotros aquí, porque hemos dejado que Dios haya entrado a través de su palabra a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, para que de esta manera nos mantengamos firmes y presentes en todo nuestro ser y con mucha fe en Dios nuestro Señor que nos que ha preparado cabida para todos nosotros aquí en la eternidad. Y tenemos que ayudar a muchos otros también nosotros, porque para eso estamos también, para hacer el trabajo que se nos ha sido encomendado. ¿Alguien desea comentar algo? Nos quedan unos minutitos. El hermano Néstor. Adelante, hermano. Hermano José Antonio, dijo usted que el capítulo 2 del libro de Génesis hablaba de la generación, ¿ya? Y el capítulo 3 de la degeneración, ¿ya? Cuando el hombre se degeneró. Y en el libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 3 de Tito 3:5 dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Está, capítulo 2, el libro de la generación, lo que Dios generó, lo que Dios creó limpio, puro, ¿ya? El capítulo 3, lo que el diablo degeneró. Y en el Nuevo Testamento, en el bautismo en Cristo, está la regeneración, volver al estado original en que Dios nos dio, nos creó. Cuando una persona todavía no ha obedecido al Señor, pero está en pecado, está en un estado de degeneración espiritual. Es un degenerado espiritualmente. Pero cuando ha obedecido al Señor, es un regenerado espiritualmente. Eso. Así es, hermano, gracias. Gracias por recordar ese libro, ese pasaje de Tito, que habla del nuevo estado del hombre, según como Dios desea que seamos. Muy buena lección, hermano. Gracias. Muy buena lección suya. Muy bien, hermanitos. ¿Alguien más desea decir algo? Hermana Doris, adelante usted. Sí, darle gracias a Dios y al hermanito José por su excelente estudio que nos ha vuelto a traer. Maravilloso, muy linda exhortación, muy lindo. Me quedó chiquito, parece que muy rápido se pasó la hora, el momento que nos está predicando, dando el estudio. Me ha gustado mucho, hermano José, que Dios bendiciendo. Dios lo bendiga siempre y a toda su familia, que le dé mucha salud y que siempre nos siga trayendo esos excelentes estudios, hermano, que nos exhortan, nos enseñan, nos animan y todo. Gracias, hermanito José. Bendiciones. Muy Gracias, bien, hermana. pues. Bien, hermanos queridos. Yo quiero despedirme, hermano. Si se escucha ahora el micrófono, principalmente para eso, hermano.
Bueno, Nos saludos a vemos, todos. Buenas noches. nos vemos el Gracias, próximo. hermano. Que el Señor la bendiga. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano, por Herm- Gracias, hermanos. Bueno, Hermano, muchas gracias. Sí, sí, adelante. ¿yo puedo dar un comentario? Claro. Bueno, primeramente, ¿verdad? Agradecerle a nuestro hermano Fariñas por este estudio, a hablar del plan de salvación. Es tan hermoso, ¿verdad? Y vemos, hermanos, por ejemplo, ¿verdad? Cómo Dios nos regenera, nos hace otra persona completamente diferente, como dice segundo de Corintios 5:17, ¿verdad? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando nacemos de nuevo, como por ejemplo cuando nuestro Señor Jesucristo está platicando con Nicodemo, ¿verdad? Y le dice, de cierto, te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Es tan hermoso como lo dijo nuestro hermano ahorita que pues allá en Génesis 3 el hombre cae en pecado, cae en una muerte espiritual. Usó bien la palabra que dice él, ¿verdad? Que somos unos degenerados espirituales, pero como Dios en su misericordia y a través de este plan de salvación que él diseñó, cómo vuelve a hacer de nosotros unas nuevas criaturas, unas nuevas personas. Es algo tan maravilloso, hermanos, a veces, y es un plan tan sencillo, tan fácil de obedecer, simplemente que el hombre se complica la vida, ¿verdad? Pero Dios dejó algo fácil para que lo hagamos. Lo más difícil lo hizo Él, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y lo fácil nos lo dejó a nosotros. Y la mayoría de las personas nos complicamos la vida para obedecer ese plan de salvación. Muchas gracias, hermano. Que Dios les bendiga y me da gusto poder saludarles, ¿verdad? En este año nuevo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermano Sergio. Un gusto de poder verlo nuevamente. Gracias a cada uno de ustedes, queridos hermanos, por estar aquí. Que Dios les bendiga. Llegamos hasta el final por el día de hoy. Y si Dios lo permite, el día de mañana nuevamente nos volveremos a encontrar en el mismo horario que nos encontramos el día de hoy, en su horario local y a las 20 horas aquí en Chile. Hermano Néstor, adelante. Hermano Sergio, le quería hablar, le dejé un recado ahí en el WhatsApp. ¿Cómo dice, hermano? Le dejé un recado ahí en el WhatsApp. Ok, hermano, no lo he visto. Déjeme lo veo. Ya. Muy bien. Bueno, Buenas noches, hermano. gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí Buenas llegamos noches, por el día de hoy. María Miranda, Que tengan buenas una noches. buena noche. Chao. Feliz para todos. Y hermano Rogelio, buenas noches. Gracias, gracias hermano, gracias. Buenas Ahí noches a todos. Saludos. Saludos Entonces, Hay allá dificultado. en Changuinola. Sí, estoy acá en David, donde mi mamá ahorita mismo. Saludos a la hermana Celia y a todos. Al hermano Sí. Andrés, a todos. Amén, amén. Listo.